Sincronicidades. Causalidad, casualidad, curiosidad, señales, ley de atracción. A todos nos ha sucedido. De repente empezamos a ver de forma repetida un número, una letra, o pensamos intensamente en una persona a quien hace tiempo que no vemos y justo nos la encontramos o nos llama inesperadamente. Las sincronicidades son un fenómeno psicológico y filosófico de que se cuentan muchos ejemplos fascinantes. Se da cuando no tenemos una causa conocida y da esa sensación de que ha sucedido algo inexplicable. Uno de los ejemplos más célebres se atribuye al famoso actor galés Anthony Hopkins, quien hace años quiso empezar a prepararse para protagonizar la versión cinematográfica de la novela La chica de Petrovka, del escritor George Pfeiffer. Como no había leído el libro, Hopkins salió un día de su casa de Londres y tomó el metro para ir a comprar el libro. Una tarea que le resultó imposible, pues el mismo estaba agotado en todas las librerías de Charing Cross. En ninguna librería encontró un ejemplar y en ninguna de las que visitó. Frustrado, el actor decidió regresar a su casa y para ello volvió a tomar el metro en la estación de Leicester Square. Al ir a sentarse, se encontró con que había alguien dejado abandonado un libro sobre su asiento, un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó y cuando leyó el título se quedó sin habla. Se trataba de La chica de Petrovka. 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció al autor de la novela, quien le contó que 2 años antes le había dejado prestado a un amigo su ejemplar, que estaba lleno de anotaciones, pero que éste lo había perdido en el metro. Cuando Hopkins le mostró el libro que se había encontrado, ambos quedaron muy sorprendidos. Hopkins no solo había encontrado el libro que buscaba, que atrajo, sino que además se trataba del mismo ejemplar que había perdido Pfeiffer. Hoy vamos a platicar de Carl Jung y la palabra sincronicidad, algo que no me sé explicar, pero que me ha sucedido no 1 o 2 veces, sino las suficientes para entender que podemos ser variables de una mente que une todo.
Jag heter Pablo Prust. Välkommen till den andra säsongen av den här podcasten. Och den är ingen slump att lyssnar på Prust Podcast. Perdonen, mi nombre es Pablo Prust y bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Y no es casualidad que escuches The Prust Podcast. Hoy toca la Prust Podcast. Regálate un momento de Leagdishman. Tiempo de calidad. Relájate y escucha. Recuerda que el secreto de la longevidad es escuchar. Y bueno, según esta sagrada línea del tiempo, vamos a abreviar la situación del tiempo. Así que simplemente, buen día. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy es un día especial, como cada cual donde las cosas pasan para que aprendamos a madurar. Vamos a platicar de esas veces que te ocurre algo que no identificas de manera objetiva, pero te preguntas, ¿por qué pasó? Hoy toca hablar de las sincronicidades. Y bien, el psiquiatra Carl Jung, el mayor estudioso de las sincronicidades, contó una de las más extraordinarias, relativa a una de sus pacientes. Una madre alemana fotografió a su bebé en 1914 y llevó la placa a revelar a una tienda de fotografía de Estrasburgo. Al poco, estalló la Primera Guerra Mundial, circunstancia que hizo imposible que esta madre pudiera recoger la fotografía. 2 años después, la mujer compró una placa de película en Múnich, a kilómetros de distancia, en este caso para tomar una foto a su hija recién nacida. Al revelarla, el técnico descubrió una doble exposición. La fotografía de la niña estaba superpuesta con la primer foto que la mujer había tomado a su bebé en 1914. Por alguna razón, la placa original, adquirida en Estrasburgo, no había sido revelada y había sido revendida como si fuera virgen. La misma mujer, en 2 ciudades distintas, había comprado la misma película para fotografía a sus 2 hijos recién nacidos. Entonces, ¿esto fue una coincidencia o una sincronicidad? Quizás ella extrañó tanto esa placa que quiso tanto recuperarla y al final la vida se la trajo de nuevo. Pero vamos a aprender a distinguir entre varios conceptos, como la apofenia, el simple sincronismo, la serendipia o la sincronicidad estadísticamente posible, para que aprendamos a distinguir qué es correctamente las sincronicidades. Según Carl Jung, claro está.
Ahora bien, vamos a hablar entonces de la apofenia. No vamos con esto a ahondar en Nostradamus o interpretaciones. Claro, vamos a entender que la apofenia es la experiencia consistente en ver patrones, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o datos sin sentido, tal cual buscador de nubes sísmicas o infortunios que no existen. Klaus Conrad, quien lo definió como la visión sin motivos de conexiones, acompañada de experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no se tiene. Esa es la explicación más clara de por qué piensas que fue tu culpa que chocaran dos autos. Hace no mucho, de hecho, iba con alguien y me pasó eso. Dos autos chocaron, pero fue muy curioso. Finalmente, la persona que chocó fue porque no se dio la vuelta a manera completa y nos dejó pasar. Y sobre todo fue la culpa del conductor de atrás, quien no esperó y dijo, invades mi carril, y le dio un choque. Claro, no fue muy aparatoso, pero al final primero pensé, apofenia. Ahora bien, también tenemos el simple sincronismo, el cual no se trata de las obras sincrónicas que fueron similares a las pinturas fauvistas, sino de una circunstancia de ocurrir o verificarse dos o más cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el sincronismo de los movimientos cardíacos de mi músculo en este momento. Claro, mi músculo cardíaco. Y también está la serendipia. Por ejemplo, el amor serendipia, el tipo de relación más duradera que cualquier pareja debería tener, aunque la serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso o inesperado que se produce de manera accidental o casual. ¿O acaso se está buscando una cosa distinta? Pero olvidémonos de esto y enfoquémonos en el significado propio donde de la palabra surge la idea de un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Por ejemplo, tenemos varios descubrimientos, pero el más común es el de la penicilina, el cual fue una serendipia. O combinar mi helado y las papas fritas en la tarde fue una serendipia también, de hecho. Y por último, bueno, hablemos de la sincronicidad estadísticamente probable. No nos confundamos si pienso en encontrar el número 66, en una matriz de números del 1 al 100. O mejor aún, por pensar que va a llover en pleno julio en la Ciudad de México. Y llueve. Bueno, esto es porque no lo atraje, simplemente no confundamos la sincronicidad estadísticamente probable. Sabemos que llueve demasiado. Y ahora, si por efecto de nuestro interés activamos el sistema de activación reticular, no es sincronicidad tampoco, solo estamos presentando atención a cosas de nuestro interés y las relacionamos a situaciones propias por identificación, como cuando no la he bajado y te encuentras en la sección de bebés viendo pañales. Cualquier parecido con la canción de Sabino es mera coincidencia. Pero la noción de sincronía no tiene ningún fundamento científico, aunque Young conversó acerca de ellas con Albert Einstein y acabó escribiendo sobre este fenómeno, fruto de sus charlas con uno de los padres de la mecánica cuántica, Wolfgang Pauli. Pero las sincronicidades no tienen una causa conocida. No se trata de algo pensable y realmente pasa por una conexión de una situación un tanto psíquica y un evento exterior que tiene un significado para cada cual. Es así como la vida nos regala a menudo pequeños momentos mágicos que toman la forma de situaciones azarosas, felices coincidencias o reencuentros fortuitos o sincronicidades asombrosas a través de las que quizá intuimos una vía hacia lo extraordinario. Personas o circunstancias que surgen en el momento preciso en que las necesitamos, como si fueran señales del camino que debemos emprender. Coincidencias, encuentros fortuitos, en el momento preciso a menudo son interpretadas como señales de la vida. Estos fenómenos misteriosos nos han cautivado desde siempre. En la Grecia antigua, por ejemplo, Pitágoras hablaba de la armonía de todas las cosas. Heráclito también creía que el mundo estaba gobernado por un principio de totalidad. E Hipócrates, el padre de la medicina, creía que todas las partes del universo estaban unidas las unas con las otras, como en el cuerpo. Pero una visión que le llevaba a explicar las coincidencias significativas como elementos simpáticos que se buscan los unos a los otros.
En Oriente, la filosofía taoísta o la espiritualidad budista o hinduista también concebían un universo interconectado e independiente.
Pero el padre de las sincronicidades es sin duda el ya mencionado psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Para Jung, las sincronicidades son acontecimientos conectados los unos con los otros, no a través de la ley causa-efecto, sino a través de lo que se conocía como simpatías. En la sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior, subjetiva, y una realidad externa, objetiva, en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros les damos. Ahora, los estudiosos de este concepto pronto se dieron cuenta de que las sincronías suceden más a menudo en periodos de transición, de cuestionamiento personal o de crisis vital. Son muy frecuentes cuando acaba de suceder una muerte o un nacimiento cercano, la pérdida de un trabajo o de una pareja. Acontecimientos que suelen volver la vida del revés. Jung creía que las sincronicidades son un reflejo de procesos psicológicos profundos y que nos aportan mensajes al modo de los sueños, pues adquieren significado y nos pueden servir de guía desde el momento en que se corresponden con estados emocionales y experiencias internas. Respecto a los sueños, el judaísmo presenta una gran cantidad de escritos y tratados sobre los mismos, los sueños, los cuales arrojan luz sobre un tema que a varios nos ha fascinado. Pero ese tema es para otra plática con Eliyahu de Vidas y su obra Reshit Jochma. Pero, por ejemplo, hace mucho una persona cercana me contaba que mientras estaba sentada en el jardín se le acercó una mariposa. Esta revoloteaba a su alrededor insistentemente, hasta que se posó sobre su hombro. La familia de mi amiga se asombró ante la insistencia y delicadeza de la mariposa, quien se quedó con ella un buen rato, por cierto. Pero mi amiga no dudó en interpretar esto como una señal benévola hacia el camino de transformación personal que acababa de emprender. Jung creía que la sincronicidad es un reflejo de procesos psicológicos profundos que nos aportan mensajes como los sueños. Muchas personas pensarán que lo que a alguien le puede parecer una señal inequívoca no es más que una simple coincidencia. Pero la diferencia entre sincronicidad y coincidencia es que la primera tiene una analogía en nuestra psique, y dependiendo de cómo la interpretemos, puede informarnos a través de la intuición o la emoción, de cuán cerca o lejos estamos de nuestra propia coherencia interna, como ya le expliqué anteriormente. En las tradiciones chamánicas, las sincronías se interpretan como una especie de señal de radio que indica si nuestras decisiones y métodos son los adecuados. Quizás Ralph Waldo Emerson se refería a ellas cuando escribió que los seres humanos poseemos las llaves que abren todas las puertas. Todos somos inventores, escribió, y cada uno de nosotros se embarca a un viaje rico en descubrimientos, guiado por un mapa personal del que no existen más copias. El mundo no es otra cosa que aperturas, oportunidades y los que esperan a que tiremos de ellos. Estas coincidencias son más frecuentes en momentos de crisis o cambios vitales, antes mencionado ya, pero otro de los momentos en que las sincronicidades suelen aflorar es cuando nos encontramos lejos de casa, en mitad de un entorno nuevo, comiendo platos nuevos, hablando con desconocidos, quizá incluso en otro idioma. Puede que nos resulte más fácil encontrar pistas que en nuestro entorno cotidiano quizás nos pasarían por alto. En entornos nuevos es diferente, claro. Pero quizás por eso las vacaciones suelen ser un momento perfecto para prestar atención y familiarizarnos con ellas, las sincronicidades.
Cuando nos encontramos frente a uno de esos momentos tan particulares, siempre podemos elegir entre pasarlos por alto o jugar con ellos. Aunque haciendo memoria o para hacerlo, a menudo hace falta bajar revoluciones y desacelerar un tanto nuestra vida cotidiana. La suerte favorece a los espíritus preparados, afirmaba Pasteur. Pero, ¿cómo jugar con los mensajes del azar? La intuición juega un papel fundamental en la vida de las personas y para desarrollarla lo primero es trabajar la atención y la observación. Prestar atención a las sincronicidades puede convertir nuestra vida en un escenario mucho más interesante y lleno de oportunidades y creatividad. ¿Cómo empezar a jugar con estos mensajes sutiles y efímeros? Pero puede parecer exagerado. Pero lleva contigo siempre una libreta de notas. Apunta en ella todo lo que se te ocurra, acontecimientos que te sucedan, ideas, sueños que has tenido, proyectos, frases significativas que encuentres o buenos consejos que te den. Si la relees al cabo del tiempo sin intentar juzgar tus anotaciones, quizá encuentres nombres, símbolos o conceptos que se repiten y que pueden servirte de guía o darte claridad en algún momento de confusión. No te autocensures pensando que lo que apuntas no tiene ningún valor. Entrena también tu capacidad de observación. Para hacerlo, un simple experimento. Propóntelo seguir. Instálate en un banco, una banquita, en el parque o en algún lugar público que te guste. Afila tus sentidos y presta atención a todo lo que las personas hacen. Cómo van vestidas, el mensaje del grafiti de la pared, también los olores, los diálogos que escuches, la forma de las nubes, los árboles, los niños corriendo, el tipo de flores que ves, las parejas, las distintas parejas que andan, la canción que suena en el teléfono de aquella personilla, los colores, las formas que hacen las sombras, el nombre del perrito, el nombre del mesero, cómo van vestidos los demás. Bueno, el nombre del perrito de la señora que no deja de llamar, que cuán insistentes son en los parques, pero anota todos esos detalles aparentemente anodinos en tu libreta de notas. Repásalo luego. ¿Hay algo que destaque, que intente salir de la superficie? Quizás el nombre del perro también es el nombre del protagonista de esa novela que quieres empezar a leer.
Para darse cuenta de las coincidencias significativas debemos movilizar nuestra atención, y para ello tenemos que, de nuevo, bajar revoluciones. En nuestros contextos cotidianos, rodeados de pantallas y saturados de información, es muy fácil que olvidemos prestar atención a las señales sutiles que emite regularmente el entorno. Vuelve a mirar los mensajes en los carteles, ese artículo con el que te topas 3 veces seguidas, el asaltante, el autor o la palabra que no dejas de ver últimamente, que te roban la atención. Y por último, repasa tu jornada. Antes de irte a dormir, he insistido en algún otro capítulo acerca de la observación o el autojuicio al finalizar el día, pero detente un momento y pasa revista a la película de tu día. Repasa de memoria todos los acontecimientos, escena a escena, en orden cronológico o hacia atrás. Observa los detalles importantes que tu conciencia quizás no ha retenido en el momento y apúntalos en tu libreta. Trata también de resumir tu día en una palabra. Si la jornada fuera una palabra, un color, un símbolo, un título de un libro, una serie o una canción, ¿cuál sería? Cierra la libreta y apaga la luz. Existen muchas posibilidades de que tus sueños y tus anotaciones encuentren una manera de comunicarse. Recuerda que escucho tus peticiones y abierto a desarrollar tus temas. Por eso, si quieres ponerte en contacto, puedes enviar un correo a drpruis28@gmail.com, drpruis28@gmail.com. Dejar tus mensajes de voz en la liga de la página del podcast que aparece en la descripción de cada capítulo. También sígueme en las redes como Instagram en @drpruis28, drpruis28, y en Facebook como Pablo Pruis. Recuerda que estoy para escucharte, y también recuerda siempre escucharte. Pero presta atención a los lapsus y los errores. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dedicó muchas páginas al estudio de sus fenómenos. Los lapsus y las equivocaciones pueden convertirse en un juego divertido, una especie de guiño malicioso de nuestro subconsciente. Olvidar el nombre de una ciudad en la que acabamos de estar, llamar a una persona por el nombre de otra, dejarse el bolso, olvidar el teléfono en la casa de una amiga o un amigo con quien quizá anhelamos tener otro tipo de relación. Pueden ser gestos reveladores de algo anclado en nuestra psique y que pugna por emerger. Cuando te suceda, presta atención y busca su posible significado. Claro, todo es coincidencia, ¿no? ¿Es tu error un signo de fatiga pasajera, de falta de atención, o tiene algún sentido o significado para ti? Y juega a la bibliomancia, o sea, a practicar el arte de la adivinación a través de los libros. Es un juego. Se dice que Abraham Lincoln abría a menudo la Biblia en una página al azar en busca de una interpretación de sus sueños. Hay quien utiliza el diccionario y elige también al azar una palabra que deberá ser la tónica de su jornada. También hay quien se hace una pregunta y luego toma cualquier libro, en casa o en una biblioteca, y con los ojos cerrados pasa los dedos por la página hasta que estos se detienen. Entonces abre los ojos y descubre el texto que aparece. ¿Cuáles son las primeras sensaciones e ideas que surgen al leerlo? Para mí, de manera personal, puedo decirte que consultando el Sefer Torah, muchas veces me he encontrado con ciertos pasajes, pero también consultando otros libros, como el de macroeconomía en la FEUNAM, me di cuenta que tenía que estudiar para el examen. Pero Arthur Koestler habla del ángel de la biblioteca, un espíritu estudioso que desvela el texto adecuado en el momento adecuado, cuando, por ejemplo, un libro se cae de una estantería o sobresale de ella, o incluso se abre por una página determinada que, si leemos, quizás nos aporta un mensaje oculto. Pasa tu examen, pero eso es otro tema. Ese espíritu también podría, según Koestler, hacer desaparecer un libro que nos parece importantísimo releer en un momento determinado, para hacer que reaparezca cuando ya nos hemos dado cuenta de que en realidad no lo necesitamos. Pero vaya, qué importantísimo ha sido esto. Sin embargo, juega y diviértete.
pero no seas literal en sus interpretaciones o con tus interpretaciones y desapégate de los resultados. Está bien abrir la mente, pero no obsesionarse ni vivir en un estado constante de superstición o vigilancia. Tal vez vigilancia, pero no caigas en la superstición. No hace falta convertirse en una de las personas que no toman ninguna decisión sin el consejo de un vidente, o una tirada de cartas del tarot, o que no toman cierta ruta si pasa por allí un pobre gato negro. Tranquilo, la mala suerte no existe, solo las malas decisiones. Y en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de Eliahu de Vidas y su obra Reshit Hochma acerca de los sueños. Veamos qué nos tiene deparado esa simplicidad de soñar. En conclusión, está bien abrir la mente, pero no obsesionarse ni vivir en un estado constante de superstición o vigilancia. Los acontecimientos misteriosos deben servir para conectar con nosotros mismos y prestar atención a aspectos personales desatendidos. También para abrirse a la vida con gratitud y aceptarla tal y como es, rindiéndose de vez en cuando a la magia del momento y de los encuentros que se nos ofrecen. Pero no te dejes de las causas exteriores para determinar tu felicidad. Esta debe de ser obligatoria e interna. Una sincronicidad. Un día iba en el Metrobús. Observé a alguien que me vio con una chamarra grande y gris, mi favorita. Entonces él me dijo, hace frío, ¿verdad? Por lo que le respondí, solo no quiero cargar. Al notar que mi comentario podría ser desagradable por mi falta de empatía, le dije, debe tener frío, pues noté que traía una operación de rotura de peroné. De inmediato me platicó de su accidente y operación. La plática fluyó hasta que él me dijo, mi madre decía, si hay dolor, entonces estamos vivos. Y agradeció por seguir vivo. Yo ignoré un poco esa frase, pero aunque su dolor fue causa de un accidente que lo lastimó físicamente, ese día aprendí que la conciencia superior a la que estamos unidos puede ponerte varias señales de lo que debes conocer mientras aprendes en la oportunidad de vivir. Ese día más tarde me fui a casa con una tristeza, que me superaba al grado de querer romper en llanto. Sin embargo, llegué a casa y reflexioné que ese día había aprendido algo que me serviría hasta ahora. Y recuerda, osoiden matairon tipota, apo non disarresta. Ego nota tistois tus anas conosun discos miki sineidisi. Natana paregei, osses forest, cherestai. Diana maton ti, disaste dictodrama. Aftopo sinevi. Aftopur arnestani povalei. Aftopun dicestare apo metamorfosi. Es decir, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung.
Y bueno, ya comenzamos con una nueva temporada con temas interesantes. Así que, si no puedes escucharla a través de esta plataforma o alguna otra, también puedes escuchar o verlo a través del canal de The Pruis, THE Pruis, en YouTube, para que continúes informándote o más bien escuches temas interesantes. Hay mucho que entender, así que por amor a la sabiduría y gusto por el ingenio, nos escuchamos en la próxima. Un abrazo fraternal para los que están y un saludo para todos aquellos que vienen. Shalom.